Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Apolo. Para los que no me conocéis, quizás recién lleguen a este video, yo soy Apolo y gracias a todos por el apoyo que me habéis dado, que me dais siempre. Es un orgullo saber que me apoyáis y todo el crecimiento que he tenido poco a poco con el tiempo. Siempre he dicho que me dejéis en los comentarios cualquier crítica, opinión, eso no importa aquí, sino lo que ustedes piensen y cómo esto se haga. La idea es que salga bien, que agrade que les agrade a ustedes, que les guste, porque ya esto es para ustedes. Saben que a mí me apasiona la música, que soy músico de varios instrumentos, no soy vocal coach. En este caso voy a hacer un análisis que me habéis pedido a The Story of One of Sky, la historia de un cielo de Dimash, el cual me gusta y he visto muchas veces porque me gusta y quise detallar cada cosa. En este análisis voy a hablar de la historia que yo entendí o que entiendo en la historia de este video. Un cortometraje, no, esto es una película. A pesar del poco diálogo que tiene y las voces de Dimash, en este caso las vamos a escuchar sin el audio, pues solamente vamos a ver un poco corriendo las imágenes y el video, explicando un poco de la historia, de qué trata y todo. Esta composición, esta interpretación esta complicada composición, por así decirlo, con una variedad de temas, o sea, una variedad de temas musicales y trucos, aparte técnicas vocales que tiene Dimash en esta obra de arte excepcional. Es el resultado de 3 años de trabajo compositivo de Dimash Kudaibergen. 3 años. Pues acompañado también de la directora Alina Beripa. Es un clip simplemente fantástico, divino, increíble. El clip está dividido en varias partes y pues aquí quisiera mostrarlo, así que vamos a poner aquí la cámara aquí y vamos a ver aquí pues un poco aquí detallado de cómo comienza. Aquí lo pueden observar, Dimash entrando como una especie de abismo, así ahogándose. Pues qué pienso yo de eso. Lo que yo opino de eso es que es como una especie de inicio, o sea, un cambio a su vida, comenzar de cero o de nuevo, comenzar de nuevo, ya que él se está ahogando. Y luego podemos ver que su amigo lo rescata, podemos ver que su amigo lo rescata y lo está tratando de reanimar en una desesperada, digamos, en una desesperada lucha por reanimarlo. Es algo complicado. Vemos aquí a 3 niños que son amigos, es una amistad aquí, 2 niños y una niña, una amistad ahí fuerte. Pues comienza con su juventud. Él está siendo pues reanimado por este amigo y pues con el apoyo de la niñita esta, que claramente se sabe que ellos pues que ya está enamorado. De hecho aquí vemos como él la mira un poco, vamos a devolverlo para acá, como la mira a él, de que claro, ella está ahí enamorada. Es una pasión que se nota a pesar de que son niños, pues amor de niño. Ellos están aquí, se ve como ella está desesperada y pues de pronto Dimash despierta. Ella le tiene tomado de la mano. Como les he dicho, es una amistad bastante fuerte de estos 3 niños. Dimash logra despertar, botando así el agua que se había tragado, ahogándose. Y ahí es donde comienza realmente la historia. Ahí es donde comienza realmente la historia. 3 jóvenes amigos en una playa, 3 jóvenes amigos en una playa viviendo una buena amistad, y se nota más que ellos están más alegres. El otro niño está como que tratando de llamar la atención de la niña porque se sabe que esta chica gusta de Dimash, pero ahora los dos están enamorados de esta chica y ahí es donde entra el conflicto.
porque podemos ver que Dimash se va como a un lugar a hacer lo que vendría siendo algo muy importante en la historia, que es el símbolo que marca la amistad entre estas tres personas. Este es el símbolo que marca la amistad entre estas tres personas. Es el símbolo que dice somos amigos. Y es muy importante porque este símbolo lo vamos a ver a lo largo del video. Eso es lo que me encanta de esta historia. Una historia que se nota que se trabajó 3 años. Y incluso hasta yo creería que más. Es increíble como él aquí empieza a ver esto y dice esto lo voy a utilizar yo. Luego que él está haciendo eso, vemos a estos dos hablando y el niño con una cara de que ay, no me está gustando lo que me estás diciendo. Claro, él seguramente le confesó el amor que tenía por esta niña y ella le dijo no puedo porque a mí me gusta Dimash, así claramente. Y pues aquí va a haber una ruptura clara, evidentemente va a haber una ruptura porque dos niños enamorados de la misma chica, eso es un conflicto bastante fuerte. Sin embargo, la chica luego va a buscar a Dimash. Él se levanta, le dice que está haciendo algo. Vemos al otro chico pensativo, o sea, está como que la he liado porque le he confesado el amor a nuestra amiga y esta me ha rechazado por aquel y la he liado y aquí pues yo creo que va a terminar nuestra amistad. Sin embargo, vemos que Dimash le muestra a ella esto, se levanta y va hasta el chico y el chico pues no quiere aceptar. Vemos a Dimash como que Dimash quiere, hey, yo quiero seguir siendo tu amigo, no me dejes por esto, o sea, yo quiero de verdad continuar esta amistad. Esta amistad es bastante para mí. Pero vemos al chico que el chico pues lo rechaza y es cuando Dimash le dice, bueno, ella contenta como que se le ve pues la cara de alegría diciendo espero que estos dos no se dejen de hablar por mí, porque realmente se ve que hay una buena amistad entre estas tres personas. Pero el chico rechaza pues esto, aunque Dimash se lo pone en la mano y le dice tómalo, que este es nuestro símbolo de amistad, vamos, sigamos siendo amigos. En cuanto Dimash se va y le da a esta chica el símbolo que es el collar para su amistad. Este es su símbolo de amistad. Y aquí es donde digamos realmente comienza esta historia con estas tres personas en esta playa. Es increíble cómo esta historia llega a atrapar tanto. Pero este símbolo tiene un futuro porque resulta que este amigo y Dimash se han separado y este símbolo es bastante importante porque ahora el que era su amigo pues ya no lo es y se ha convertido en el presidente, y ahora él está promoviendo una especie de guerra salvadora, es decir, una guerra que nos va a llevar a la paz. Pero digo yo, ¿qué guerra nos ha llevado a la paz? Nunca ninguna guerra nos ha llevado a la paz. Así que esto me gusta bastante. Aquí podemos ver a su amigo. ¿Y cómo sabemos que es su amigo? Su amigo aquí está hablando, está dando un discurso, está diciendo, su amigo aquí está dando unas palabras que pues las palabras que él nos da son: solo la guerra nos llevará a la paz. ¿Cuándo la guerra nos ha llevado alguna vez a la paz? Solo los más fuertes pueden encontrar el amor en sus corazones. Es totalmente falso, no tienes que ser fuerte o algo para encontrar el amor en tus corazones. Debes ser lo suficiente fuerte para darle libertad al mundo. Mentira, o sea, es que la guerra es que no nos lleva a nada. Un mundo donde cada ciudad, cada hogar sea uno. Pero es que no podemos, o sea, no podemos. El mundo está abierto ante mí y quiero dártelo. La guerra repara al pueblo, es el camino y la unidad. Siempre nos han intentado vender que la guerra es lo que va a llevar la paz y libramos guerras en nombre de la paz, en nombre de las religiones, en nombre de todo. Y es un error que, hostia, que me pone los pelos de punta. Entonces, ¿cómo sabemos que este es el amigo de Dimash? Pues aquí vamos a ver
cuando... Esperemos un segundo. Creo que es por aquí. Aquí es donde vemos que el sujeto tiene el símbolo. Bueno, creo que aquí no es donde se ve, porque aquí es donde está dando el discurso. Pero vamos a buscar aquí el momento cuando esta persona tiene el símbolo. A ver. Aquí lo toma. Y es que él empieza a hablar acá. Pero él tiene el símbolo. Bueno, no se ha visto la parte esa donde tiene... Bueno, básicamente lo tiene en su traje también, ¿eh? No me había fijado que, bueno, aquí podemos ver, vamos a ver si ustedes lo aprecian acá. Básicamente este es el símbolo. También tiene el collar, pero no sé cuál es la parte detallada que lo tiene. Luego de ver que él da el discurso de que la guerra los va a ayudar y tal, podemos ver a Dimash convertido en soldado, pues protegiendo obviamente a su país, y no solamente a su país, sino que él está ahí para pues ayudar a todo eso. Entonces me gusta porque va transcurriendo así. Vemos a Dimash peleando, o sea, luchando por su país. Aquí vemos nuevamente básicamente casi que el símbolo que él tenía. Vamos a ver si puedo conseguir por aquí la parte donde él tiene básicamente el símbolo. Luego vemos una escena donde Dimash... Bueno, vemos la escena donde esta chica ya ha crecido igual que todos estos, obviamente. Y que ahora esa chica y Dimash tienen una hija. ¿Y cómo lo sabemos? Pues también tiene este símbolo. Aquí mírenlo, lo tiene colgado, si lo pueden ver. Aquí tiene el símbolo colgado, ahí lo ven, ahí lo están viendo. Tiene este símbolo, sabemos ahora que esta es la misma chica y que ahora tiene una hija y que ahora por eso Dimash pelea. Pues Dimash en esta escena toma el collar y lo aprieta y dice: tengo que pelear por mi familia. O sea que esa es su esposa y esa era la misma niña que ha crecido, se ha crecido y se han hecho novios. Entonces Dimash sigue luchando, pero llega un momento donde Dimash se da cuenta. Él está peleando ahí sin fin, o sea, pero hay un momento de la historia donde podemos observar también a unos peregrinos, que son unos peregrinos que están como que andando, los que nos dicen que hay que, digamos, buscar esta paz, que esta paz no se vive, esta paz no se va a, digamos, a eliminar. Esta paz no va para esta no va a haber paz si siempre hay guerra. Básicamente es la parte de los peregrinos con varias religiones y tal, diciendo de que una guerra nunca nos va a llevar a la paz, y es totalmente cierto. O sea, me encanta este trabajo de Dimash, en serio, o sea, es una obra de arte. Todo lo que voy entendiendo yo de este video. Luego cuando vemos a Dimash llegar a su casa y se da cuenta que todo ha muerto, es una parte que a mí se me salen las lágrimas. Es increíble ver cómo Dimash llora aquí y llega. Luego seguimos viendo a estos peregrinos como que en busca de la paz. Vemos algunos ahí. Luego vemos que esta gente ha salvado a la esposa de Dimash. Y vemos que estaba embarazada, que eso no se veía. Hasta este punto no sabíamos que ella estaba embarazada. Pues aquí vemos que esa gente, los peregrinos, han rescatado a la esposa de Dimash. ¿Cómo sabemos que es la esposa de Dimash? Porque tiene en el cuello el amuleto que le ha dado Dimash. Y pues vemos a la gente que está, digamos, celebrando un nacimiento, por así decirlo. Pero vemos la fase que me gusta a mí, es pues pensar
que nos quiere mostrar Dimash. Dimash en esta fase nos dice: somos humanos. Por muy humanos y buena gente que seamos, por todo lo que sea, el humano va a cometer errores. ¿Cuál es el error que va a cometer Dimash aquí? Pues veamos. Dimash llega aquí, él sabe que pues su familia la mataron, obviamente, está devastado, ve a su hija en el piso, se echa con ella. Vemos luego a la esposa de Dimash dando a luz, vemos a Dimash sufriendo, está sufriendo totalmente, y luego vemos a la gente como que celebrando ese nacimiento, como decir que ha llegado el Mesías. Digamos, es algo, yo lo veo así como, ¿cómo explicarlo? Es algo como referente a que hemos perdido una persona, o hemos perdido personas, pero ha nacido entre nosotros un salvador. Algo así lo veo. No sé si ustedes lo pueden ver así, pero aquí pues la gente viendo esto, pues lo veo de esa forma, como que ha nacido un salvador, y pues empiezan a tocar los instrumentos de aire, la tuba. Esto es como un cuerno, así como celebrando de que hey, ha nacido un Mesías, hemos dejado uno, pero ha nacido el nuevo Mesías. Y aquí podemos observar detalladamente que tiene el collar. Esto es una alegoría, esta canción, y es una enseñanza que Dimash nos transmite, porque desde luego es algo que llevó 3 años de trabajo, y que es algo que nos enseña lo que es la humanidad, lo que vivimos siempre, lo que estamos viviendo. Queremos hacer la paz, hacemos guerras, es una cosa increíble. Pero Dimash nos los ha resumido aquí, que esto es un video que no le debe nada a ninguna película. Aquí podemos ver más detallado la parte que le decía. Pues su amigo aquí aprieta fuertemente lo que es el collar que le regaló Dimash, como que pensando, todo esto es lo que yo estoy captando en este video todas las veces que lo he visto. Y es que, discúlpeme, estaba bebiendo un poco de agua. Y es que es como que si teníamos una amistad así los tres, ¿por qué llegué a este punto donde estoy, en qué me he convertido? Ese niño dulce que era antes, ahora todo esto que me está pasando, es que simplemente es increíble. Hasta se ve que está llorando, y es algo que pues luego podemos ver que Dimash pues se encuentra con este viejo amigo, y pues tomó el lado que les dije, tomó el lado de la venganza. Él decidió vengar a su familia, vengar por lo más sagrado que tenía a su familia, y ahí decidió dejar de ser todo lo que él creía para convertirse en un vengador. Y es cuando él decide pues vengarse, y me gusta mucho porque en esta escena donde vemos que Dimash ha vengado a su amigo aquí, pues su amigo cae como en una especie de mesa, y Dimash entra a lo que sería el principio, volver a lo que yo les dije. Recuerdan que yo les dije que Dimash comenzaba como a caer en una especie de vacío, en una profunda oscuridad, y es como que él salió de ahí renovado de nuevo. Bueno, así lo vemos aquí, nuevamente cayendo al vacío, esta vez recordando todas las cosas que vivió con sus amigos. Podemos ver como la gente ve al niño, como se los dije, como un salvador, como un mesías. La alegoría que más o menos le dieron a esta parte, aquí pues podemos ver lo que es así. Y a Dimash súper aquí frustrado, pues muriendo, recordando también todos esos momentos que tuvo en su infancia, todas las cosas que hizo con sus amigos, y cómo se perdió todo eso, cómo llegó a pasar esto. O sea, es que simplemente esta es una obra de arte. Y es cuando llegamos a esta parte
que hay muchas teorías, he leído muchas teorías, muchos comentarios, pero de lo que más me gusta a mí pensar es que este no es Dimash, porque leí una teoría que decía que este era Dimash, pero si lo pueden ver tiene el símbolo de su mamá, es decir, este es el hijo de Dimash, es el Mesías que se anunciaba antes con los peregrinos, era el Mesías que nos iba a rescatar de tanta guerra, que nos iba a hacer cambiar la humanidad. Eso es lo que yo entiendo acá cuando veo salir a esta persona. Yo digo, este no es Dimash, este tiene que ser el Salvador, porque seguidamente lo vemos con un bastón, pues un bastón que indica sabiduría, conocimiento, y vemos que él está siendo el guía de personas. Y pues una teoría dice que Dimash se convirtió, digamos, en un alma que guiaba a los que están en pena, pero no, yo lo veo más como que este es el hijo de Dimash guiando a personas, porque es que lo que se hace en el mundo se paga en el mundo. Entonces esto es el hijo salvando la vida, algo así. O sea, Dimash murió, pero esta gente pudo salvar a su hijo, el que ahora es un salvador. Así lo veo yo. Esto es una obra increíble, una obra de arte increíble. A mí me dejó fascinado. Cada vez que lo veo puedo descubrir algo nuevo. Me encanta cómo le da esa especie de... Desde el principio Dimash ahogándose, luego siendo salvado por su amigo, reanimándolo, salvando, creando un símbolo de amistad. Y me salvaste, gracias por eso, una buena amistad. Luego este chico le confiesa el amor a la niña. La niña le dice me gusta Dimash. Ellos quedan como peleados. Luego esta persona se vuelve el antagonista y se vuelve el villano de la trama. Teniéndose un cariño tan grande estas tres personas, resulta que, bueno, yo lo que entiendo o lo que logro entender es que entre más cosas hagamos en esta vida, cuál decisión tomemos, cada decisión que tomamos nos lleva a un camino. No importa la decisión que tomemos, siempre nos va a llevar a un camino, sea bueno o malo. Cada decisión, depende de la que tomemos, nos lleva a esto. Y esta es una obra increíble para analizar todo eso que vivimos día a día. Pues no son cosas que nos alejan mucho de la actualidad. La verdad me encanta el trabajo que ha hecho Dimash, increíble. Y me ha encantado, espero que a ustedes les guste bastante. Ahora voy a escuchar, vamos a escuchar esas técnicas que ha hecho Dimash, porque no solamente escribió esto, le puso pasión, lo cantó con pasión, nos delumbró, nos encantó. Entonces ahora vamos a escuchar las partes que a mí me gustaron, la técnica que hizo. No soy vocal coach, pero aquí vamos a ver qué tal. En esta parte vemos la técnica que usa Dimash para iniciar esta canción. Es que le puso pasión a esta obra, le puso pasión. Yo de técnicas vocales y todo eso no sé, pero es que esta técnica, escuchen, es una técnica de aire, es una técnica donde Dimash comienza, y escuchen esto. O sea, él comienza en esta parte. Me va a salir obviamente mal, yo no sé de esto. O sea, él hace una voz de aire totalmente para iniciar esta canción. O sea, simplemente increíble. Y va cambiando las técnicas según pasan las escenas. Por ejemplo, en esta escena cuando se ve Dimash por primera vez saliendo, también hay un cambio. Lo vamos a escuchar acá. Si escucharon que sigue usando la técnica, pero entonces la va cambiando de a poco, la va cambiando. Cuando él empieza a ver todas esas muertes, cuando él empieza a ver toda esta guerra, todo que está pasando, aquí la pone más grave la voz.
Si la ven como no sé cantar, así que me van a disculpar, pero es que los que más he detallado yo. Luego vemos, ahí aumentó como que viendo todas estas muertes, pensando en su familia, en la parte pensando en su familia. Y luego en la parte donde, vamos a ver acá. Aquí la sube bastante así. La sube, hace un cambio. Es que simplemente las técnicas y todos los trucos que hizo en esta canción. Luego la baja otro poco. Pero es que todas las técnicas que va usando, o sea, hay una parte por acá donde él se da cuenta, bueno, en el nacimiento de su hijo básicamente también. ¿Sí escucharon esa parte? Cuando están haciendo el hijo de Dimash. Y luego que pasa un poquito más, él la estaba subiendo bastante. Es que es increíble, esto simplemente es una obra de arte espectacular, espectacular. O sea, bueno, no estaba viendo el video, pero bueno, aquí vuelvo a poner el video para que sigamos viendo las partes. Aquí es la parte cuando está sufriendo porque vio que se murió su hija. Y bueno, básicamente todas las personas que quería. Y es que es o sea, es que simplemente espectacular, ¿eh? Luego, una de las partes que también me gusta es cuando finaliza que se venga, que cae, digamos, al mar. La parte que le da ahí, el aumento, o sea, es increíble. Cuando está acá, digamos, recordando todo. Que Dimash simplemente no deja de sorprendernos con el trabajo que siempre hace. Esto le lleva por mucho a una película. Este trabajo de Dimash es que le lleva por mucho a una película. Increíble, cómo aumenta todo el tono, o sea, se va al tono alto. No, pues, que no puedo con esta obra de arte que nos hizo Dimash. Es increíble, esto fue lo que más me gustó de las escenas donde cantó. Obviamente es un análisis, es primera vez que lo hago, un análisis así detallado. Espero que les guste, déjenme saber en los comentarios todo lo que ustedes quieran y sepan lo que me dejé pasar y lo que no me dejé pasar. Si quieren ver más cosas así, déjenmelo saber también en los comentarios. Muchas gracias por todo el apoyo que me habéis dado y ya sabéis, nos vemos en la próxima. Pueden ver también la lista de reacciones a Dimash en mi canal. Si no están suscritos, suscríbanse, que eso me ayuda muchísimo. A ver si a fin de año llegamos a unos 5,000 suscriptores. Yo creo que sí se puede. Gracias por todo y nos vemos en la próxima. Bye.